Hola, ¿qué Bueno, tal? bueno. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los invitados y panelistas. ¿Cómo está, doctor Máximo? Lo vemos muy apurado ahí. Déjamelo, ¿sí? Sí, ¿Qué tal? o sabes Bienvenido, qué, o lo paso allá, el licenciado Buenas Béjar. tardes. es que no Buenas sé cómo tardes, jalar la liga de aquí, fíjate. el Vista No Antonio sé, yo me voy Carballido a también. de sala de... ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Sí, sí. bienvenidos a ¿A una cuál? edición Al más coro de de sala de Hagamos juntas un y ya de ahí Trueque. se une. El día de hoy A ver, tenemos de ¿sala invitado al juntas? licenciado Ajá. Salvador No, Béjar mándale unir Lavalle al coro de sala de juntas. con el Ah, tema ok, ajá, déjame copiar. Está hablando él. Entorno actual como Sí, antesala, pues sí. primera revisión del TEMEC, retos y oportunidades. Buenas tardes a todos los que ya se están conectando. Bienvenido. ¿Qué tal, Pues Juan? ni siquiera se Bienvenidos a escuchan. todos. Muy bien. Bueno, pues me permito presentar la semblanza del licenciado Béjar. Deme un segundo, doctora. Hola, licenciado Salvador, ¿nos escucha? ¿Sí? Hola, los escucho, pero tengo un problema técnico aquí y si me dan 2 minutos me voy a cambiar de computadora. Ok. Perfecto. Muy bien, pues como ven, ahorita el enanito de internet vino a visitarnos, entonces estamos ahí con este cambio que va a hacer el licenciado Béjar, pero bueno, ya estamos listos. Última semana de julio, ya se nos fue más de la mitad del año, ¿no? Ya estamos el día de hoy para terminar este trueque y el del miércoles y se acabó julio. Ya estaremos con el calendario del mes de agosto que como siempre con excelentes ponentes vamos a tener. Bueno, yo creo que si cuando Isaí me digas, presentamos la semblanza del licenciado Beja. Muy bien, pues mientras aprovecho para platicarles la trayectoria del licenciado Salvador Béjar Lavalle. Es experto en Derecho Internacional y Asuntos de Comercio Exterior. Actualmente es director jurídico de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y consejero jurídico en la Vicepresidencia de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario. General por América del Norte en la Secretaría de Economía y jefe negociador adjunto en la negociación de Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Regresó a México después de 15 años de servicio como consultor jurídico de comercio internacional en la Embajada de México en Washington, D.C. Anteriormente fue consultor jurídico por la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales internacionales. Entre los temas más importantes en lo que se ha enfocado están los de política y estrategia comercial, solución de controversias, propiedad intelectual, compras de gobierno, las investigaciones antidumping y por subsidios, entre otros. Además, se representó a México en los mecanismos de solución de controversia inversionista, estado conforme a capítulo 11 del Telecan y otros acuerdos bilaterales de inversión en México, así como litigios de un estado a otro en el marco del Telecan y la OMC. Es profesor en el diplomado Guillermo Aguilar Álvarez en negociaciones comerciales internacionales del Colegio de México y conferencista en foros nacionales e internacionales. Y bueno, le damos la bienvenida. No lo escuchamos. Vamos a ver si ya se solucionó el... A ver, vamos a ver si esto lo podemos solucionar. Ah, Como podrán ver, la parte técnica, si quieres poner el de sala de juntas para que te diga ahí. O
La parte técnica en sistemas no se me da, así que andamos aquí haciendo un cambio pequeño de computadora. Vamos a ver si ahorita nos podemos cambiar de computadora y esto puede funcionar mejor. Denme 2 segundos. Sí, 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 claro. Creo que ya se está conectando. Recording in progress. Ok. Sí, creo que ya está entrando. Bueno, y les recordamos que el tema de hoy es el entorno actual como antesala para la primera revisión del TEMEC, retos y oportunidades. Parece que ya está haciendo el cambio de equipo y ahorita vamos a tener nuevamente al licenciado Béjar. Listo, creo que ya me pueden ver, ¿verdad? Listo, ya lo tenemos de vuelta y lo escuchamos también. Excelente. Y la pregunta, bueno, como verán, sigo batallando aquí con los temas técnicos, pero mi pregunta sería si puedo compartir yo o si Magdalena me va a apoyar ahí con el tema de la presentación. ¿Puede compartir pantalla? En caso de que no, bueno, pues lo... Sí, Ok. ya vemos su pantalla ahí. ¿Sí? Ok. Ujú. Perfecto. No, pero... No vemos ok. la presentación, pero vemos ahí su pantalla. Ok. Espérenme un segundo que... Obviamente sigo... Es que fue un día un poco complicado hoy, pero... Denme 2 segundos más para poder proyectarles la... Sí, muy bien. Bueno, aprovechamos a darle la bienvenida a quienes se suman, que tenemos invitados aquí de Tijuana, de Ciudad Obregón, Sonora. También nos están mandando mensajes. Bienvenidos. Les recuerdo que a todos ustedes que pueden poner sus preguntas a través del chat y bueno, tendremos 45 a 50 minutos de ponencia y después vienen las preguntas y respuestas. Listo, creo que ya voy a compartir. Muy bien, yo le confirmo. Déjame ver por qué no los veo. Aquí está. A ver, Guadalupe, me dice si ya la pueden ver, por favor. Muy bien, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, ahora sí, pues perdón, no era mi intención, alargar esto 10 o 15 minutos más del tiempo que tienen programado siempre ustedes aquí en Hagamos un Trueque. Como siempre, pues es un honor para mí aceptar esta invitación y ver aquí a buenos amigos como el doctor Máximo Carvajal, como ustedes. Siempre me ha gustado colaborar con ustedes en este tipo de sesiones. Y bueno, pues la verdad es que en esta invitación pues me dieron la oportunidad de platicarles un poquito de cuál es qué panorama vemos, ¿no? en estas negociaciones. Sobre todo pues, a la luz de los eventos que están ocurriendo, ¿no? Pues cuál es el entorno al que nos estamos enfrentando en estos pues yo diría este momento político que tenemos hoy por hoy. Y para ello, pues yo creo que primero tenemos que, bueno, esta era una guía nada más. Yo creo que primero tenemos que poner 3 contextos. Yo les diría el contexto político, el contexto económico y los temas técnicos. Aquí, por alguna razón de formato, creo que se desacomodó, pero yo les diría, pues, vale la pena ponernos en sintonía con lo que está pasando no solo en México, sino
en la región de América del Norte. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Canadá? A la luz de una negociación del tratado México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues México de entrada, pues pasó una elección en junio del 2024. Tenemos una nueva administración entrando en octubre. Déjenme ver una cosa, a ver si se los puedo. Bueno, ¿cómo se llama? Pues tenemos una administración en México entrando en octubre del 2024. Dato importante es que es la misma administración, vamos a decir que Morena es el mismo partido que es el que llevó a término el protocolo modificatorio. Yo creo que vale la pena recordar que la administración Peña Nieto en su momento entregó un primer tratado, una primera versión firmada por los tres países, el 30 de noviembre de 2018. Es cuando entra la administración de Andrés Manuel López Obrador que se da una renegociación de algunos de los términos del tratado original del 18 y se llega a una conclusión en julio del 19 con el famoso protocolo modificatorio. Y ese protocolo lo negociaron de manera, lo negoció ya el equipo de transición y en su momento ya el gabinete en forma, que en ese momento era precisamente el licenciado Marcelo Ebrard y el jefe negociador en ese momento que era Jesús Seade. Entonces, ese es el contexto que tenemos para efectos de México. En el caso de Estados Unidos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el entorno que vemos en Estados Unidos? Y el entorno que vemos es que vienen unas elecciones presidenciales donde, bueno, pues hay grandes cambios. Hay de entrada, pues yo les diría, Biden estaba en la pelea. Trump descargó toda su batería de agresión contra la candidatura de Biden. Se da esta nueva transición en el Partido Demócrata, donde entra Kamala Harris como candidata al relevo de Biden. Y de ahí, pues viene una elección, pues quedan menos de 90 días prácticamente para que ya se dé, pues estamos hablando que las elecciones presidenciales de Estados Unidos se dan en noviembre del 2024 y la nueva administración bueno, pues de una de las dos, si sea Harris o sea Trump, se daría el 20 de enero, el día, lo que le llaman ellos el día de la inauguración o Inauguration Day es el 20 de enero del 2025. Entonces, ahí ya sabríamos quién estaría en el poder en Estados Unidos y con quién tendría que negociar el gobierno mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, son dos tipos de negociaciones diferentes. O sea, no es lo mismo negociar con un presidente reelecto, como sería el caso del presidente Trump, que fue el que negoció originalmente el TEMEC, o negociar con una presidenta, la primera presidenta de los Estados Unidos en la historia, que además, pues digo, tradicionalmente los demócratas son los que menos quieren a México en términos de, por ejemplo, temas laborales y temas ambientales, ¿no? Entonces, esa es no porque quiera decir que con Trump nos va a ir mejor o con Kamala Harris nos va a ir mejor. Yo creo que son diferentes perspectivas y creo que la administración en ese sentido debe de ser muy sensible, la administración de México, el nuevo gobierno, debe ser muy sensible de las preocupaciones que tenga Estados Unidos a la luz del TEMEC. Y bueno, ¿qué pasa con Canadá? Yo les diría, bueno, pues Canadá no nos sorprenda que
también entra en un periodo de revisión de elecciones. El primer ministro Trudeau, que fue elegido originalmente en el 2015, fue elegido como primer ministro, renueva su permanencia en el 19 con ahí una bola rápida que le manda al Parlamento canadiense. Luego en el 21 se vuelve a reelegir el primer ministro y hoy en el 2025 Canadá tiene procedimiento de elecciones también. Entonces, ¿qué quiere decir? Licenciado Bejar, una ¿Ah? preguntota. Vemos que cambió su pantalla porque ya lo vemos más cerca, pero ya no vemos que se está compartiendo. ¿Es correcto? ¿Dejó Es de correcto, pero ahora ya se la subo. perfecto. Es que había una lámina que algo en el formato se descuadró y ya no iban a poderla apreciar, pero ya quedó. Déjame, ahora sí se las proyecto otra vez. Gracias. Déjame a ver dónde está. Es que justo tuvimos un cambio de sistema entre una y otra y ahí fue donde perdimos. A ver, me dicen si ahí la pueden ver. Sí, ya la vemos. Perfecto. Ahí, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, este es el gran reto. O sea, creo que Canadá obviamente va a tener elecciones. Aquí vamos a ver realmente el enfrentamiento entre Trump y el candidato Trump y la candidata Kamala Harris. Y la administración a cargo de la presidenta electa Sheinbaum pues, ya está armando su equipo de transición. Acuérdense que pues, de aquí a octubre es el denominado equipo de transición. A partir del 1 de octubre ya se vuelve parte del gabinete, aunque bueno, pues ya las fuentes ya están más que confirmadas. La doctora Sheinbaum ha elegido al secretario que en su momento fue canciller, al secretario Marcelo Ebrard como secretario de Economía. Conforme a las facultades del gobierno, la Secretaría de Economía es la responsable de las negociaciones, a pesar de que, bueno, él estando en Cancillería fue quien cerró el protocolo modificatorio. Entonces, ¿cuál sería una ventaja que yo le veo a estos nombramientos? Es que el secretario Ebrard, pues ya tiene experiencia conociendo a los americanos en sus 5 años de gestión como secretario de Cancillería, como canciller. Conoce a sus contrapartes, es una persona conocedora de los contextos políticos. Entonces, y ha tenido interacción pues en su momento tenía interacción con todo el gabinete del presidente Trump cuando estaba en turno, incluyendo pues el sobrino, Jared Kushner, que era el asesor del presidente Trump. Por el otro lado, bueno, pues Kamala viene del ala demócrata, todavía no se perfila nada claro sobre ella. Ella es abogada, fue procuradora de justicia y ella ya ha dicho claramente que ella se ha dedicado a perseguir delincuentes y que pues no se sorprendan que persiga a uno que aparece aquí en pantalla, ¿verdad? Bueno, dicho eso, yo les preguntaría si aquí reconocen a alguno de estos dos personajes. No me sorprendía que tal vez no los reconozcan, pero yo les diría, bueno, el primero de ellos, sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? sí, Perfecto. El primero de ellos se llama Pence, es el vicepresidente, fue el vicepresidente en el gobierno de Donald Trump. Y el segundo es Vance, que es el designado pareja en la carrera presidencial del presidente Trump. Entonces, como pueden ver, pues entre Pence y Vance no hay mucha diferencia. Hay una P, una E, una N y una A. Y lo que significa es que nos da una pena lo que nos vamos a enfrentar.
¿Por qué? Porque si con el vicepresidente Pence fue difícil, yo les quisiera dejar muy claro que Vance es mucho más radical. Él ha sido muy vocal en su posición contra el gobierno mexicano, en su posición en el tema migrantes, en el uso de armas, en el uso de la fuerza en contra de los migrantes mexicanos o migrantes en Estados Unidos. Entonces, va a haber temas mucho más recalcitrantes en este sentido. Y además es una persona mucho más joven. Ahora, este es el contexto político, pues Canadá, Estados Unidos y México, pues ese es el entorno en el que nos estamos enfrentando. Ahora bien, en la parte económica, pues yo les diría, bueno, ¿qué estamos viendo en la parte económica? Estamos viendo, por un lado, yo les diría, por el lado de México, hay una gran volatilidad del dólar. Si ustedes recuerdan, cuando el presidente Trump anunció, de hecho, el día que gana el presidente Trump en noviembre del 17, perdón, el tipo de cambio se va a 22 pesos. Y luego, bueno, el tipo de cambio ha ido oscilando, pero en recientes fechas el tipo de cambio llegó a estar a 16.80, 16.60 y demás. Hoy está en 18, pues es un precio que más o menos ha estado más estable, pero bueno, hay una gran volatilidad del tipo de cambio en México, sobre todo por el tema de las reservas en Estados Unidos y todo eso. Segundo punto que creo que tenemos que considerar es la política exterior. ¿Qué ha pasado en la política exterior del país en los últimos 6 años? Y no sé si alguien tenga algún comentario, alguna respuesta o alguna idea al respecto, pero salvo que alguien me pudiera dar una señal en contrario, yo les diría, lamentablemente nada. Lamentablemente, en 6 años de política de administración, no pasó nada en política de comercio exterior. Y lo hemos platicado aquí en otros foros de Hagamos un Trueque y en otras charlas que hemos hecho. Y la verdad es que no se ha culminado el TLC el Telecom 2, el TLC con Europa, el 2.0. No se concluyó afortunada o desafortunadamente, eso lo juzgará la historia, pero no se terminó, no se logró firmar el acuerdo con Ecuador. Alianza del Pacífico, pues ahí sigue, pero no ha crecido. Hay candidatos que ya quieren ser parte, como Canadá, Japón, Corea, y no han accedido. Ecuador, pues claramente recordarán que Ecuador, y aquí lo comentamos en algún foro, el pase de entrada o el ticket para poder ser parte de la negociación en Alianza del Pacífico con México, Colombia, Chile y Perú, pues es tener con los 4 un tratado de libre comercio, y por eso el interés de Ecuador de tener uno con México. Y ante la embestida de los ecuatorianos, bueno, pues lamentablemente Ecuador perdió la oportunidad de cerrar ese tratado con México por 2 temas en particular. ¿Cuáles? El tema de exportaciones de camarón a México y banano. De haber Ecuador solventado las preocupaciones de México en esos 2 temas en particular, yo les diría hoy, Ecuador habría tenido un tratado de libre comercio con México, y hoy Ecuador podría haber estado ya en la silla de negociaciones con la Alianza del Pacífico. Lamentablemente, pues las circunstancias políticas en Ecuador cambiaron. Se dio el incidente del expresidente que fue arrestado en pleno allanamiento de la embajada mexicana, y bueno, pues eso claramente hay un rompimiento con Ecuador, y pues eso ya se pasa a una lista, al último lugar en la lista de prioridades, supondría, para México. Pero fuera de esos 2 intentos, yo les diría, no ha habido en los 6 años de México, de la administración del presidente Andrés Manuel,
una sola negociación en materia comercial. Lo cual, pues para México, siendo un país muy activo, pues eso genera un retroceso y una dependencia también hacia los socios comerciales que tenemos, ¿no? No hemos dejado de ser los principales socios comerciales de Estados Unidos, pero tampoco hemos logrado abrir esos horizontes a otros países, ¿no? Aunque tenemos el acuerdo de asociación transpacífico con 10 países más, aunque tenemos el acuerdo con los países de la Unión, la Comunidad Europea, con la Asociación de Libre Comercio Europea, pero al final del día México no ha enriquecido su vasta red de tratados comerciales. Y bueno, pues eso lo que nos deja es una agenda vacía de negociaciones comerciales que la misión o el tema será si el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le va a dedicar una prioridad a la agenda comercial de México. Creo que en la medida que se le dedique una participación o reactivación de la agenda comercial de México en el extranjero, pues será en beneficio de una mejor derrama comercial y una mayor participación de exportaciones mexicanas en muchos países. Ahora, yo les diría, aquí surgen muchas preguntas, la verdad es que siempre ha habido una ávida discusión. Perdón, ¿cuál es? Ah, no, ya, ahí está. Aquí yo les diría, hay muchos términos bajo los cuales se puede entender el formato en el cual nos vamos a sentar con Estados Unidos y Canadá. Podemos llamarle una renegociación, podemos llamarle una enmienda, podemos llamarle una renovación, podemos llamarle una terminación o revisión, todos son términos completamente diferentes. En realidad, y la pregunta de fondo es si en realidad el Telecan y el TEMEC son iguales o son diferentes a la luz. Digo, y esto es más jurídico que otra cosa. Pero el Telecan sí hablaba de enmiendas. Originalmente en los 90, en el 94, cuando se firma el Telecan, el texto del capítulo 21 habla de enmiendas. Sin embargo, en el TEMEC, aunque nosotros le podemos llamar le llaman revisión, pues en el argot de la gente de comercio exterior, pues le están llamando que es una renegociación. Y tal vez tengan razón, o sea, tal vez técnicamente el término correcto es una revisión del tratado, así lo dice el artículo 34 del TEMEC, pero en el fondo, poniéndonos en el supuesto de que gana Donald Trump, pues sabemos que no va a ser una revisión. Sabemos que Donald Trump en su momento cuando fue presidente, lo primero que dijo fue en su campaña, México se ha robado los empleos del país, de Estados Unidos, y debe pagar por ello. Y el Telecan ha sido el instrumento que le dio a México esa ventaja sobre los americanos. Entonces, o se renegocia el tratado o se termina, ¿no? Y pues vale la pena compartir aquí con ustedes la anécdota que cuenta uno de los asesores políticos económicos del presidente Trump, que narra la historia donde Donald Trump en una reunión existe la carta firmada de Donald Trump denunciando el tratado. Él decide salirse del tratado, al igual que decidió salirse del Tratado de Asociación Transpacífico con 11 países, simplemente que el segundo sí lo ejecutó, el segundo, la salida del TPP sí la logró, pero la salida de Estados Unidos del Telecan la guardó en el cajón presidencial, y esa carta desapareció. No sabemos quién la tenga, pero esa carta hoy no está. Y nunca la presentó el presidente Trump oficialmente. Pero sabemos que al final del día, aunque el TEMEC dice revisión,
pues lo que sabemos es que nos vamos a enfrentar a un presidente, eventualmente, si ganara Trump, que va a ser un presidente que va a buscar la renegociación del tratado. Entonces, pues no se renueva, no esperemos que no lleguemos a una situación preocupante de una terminación y que podamos soportar una revisión, que el equipo tenga la capacidad de llevar a cabo una revisión. Ahora, ¿qué dice el artículo del TEMEC, el 34.7, sobre la revisión del acuerdo? Y es una cláusula, pues siempre me gusta dar los antecedentes porque creo que eso enriquece la manera de entender por qué llegamos a un compromiso de esta naturaleza. O sea, es muy fácil juzgar a México y a los negociadores y decir, es que tú aceptaste darlo por terminado. Oye, pues es que ya tenía yo una pistola en la cabeza. O sea, si no le doy el reloj al asaltante, pues me va a matar y yo no quiero morir. Entonces, pues si ahora sí que el trueque es, te doy la cartera, pero me dejas vivir, pues tal vez ese es el trueque al que tienes que llegar, ¿no? Cuando estábamos negociando esta cláusula, la cláusula original solo nos daba 4 años de vida. Y cada 4 años o cada 6 años teníamos que renegociar el tratado. La cláusula original decía que el tratado expiraba, o sea, era prácticamente un contrato de 6 años. Y solo se extendía si las 3 partes confirmábamos que teníamos interés en seguir. Y de manera análoga o de manera anecdótica, yo le decía a mi contraparte, oye, pues mira, esto es como el matrimonio. O sea, lo que me propones es como te lo voy a poner en el contexto de un matrimonio. Si a mí me dices que después del 5.º año ya estoy soltero otra vez, pues me encanta la idea. Pero yo no me caso pensando que en el 5.º año voy a ser soltero otra vez. Estoy casándome pensando que voy a tener una relación de largo plazo. Me puedo divorciar al día siguiente. Es más, podemos llegar a no consumar el acto matrimonial y divorciarme porque no se consumó. Pero no me puedes decir que yo soy soltero a menos que me vuelva a casar contigo. Y menos en un tratado de esta envergadura, donde lo que haces tú en este tipo de tratados es darle certidumbre jurídica a la población, a los usuarios, a los beneficiarios de estos tipos de tratados. Y claramente el incentivo o el objetivo de Estados Unidos era crear un caos para México, crearle esa incertidumbre al inversionista de que qué pasa en 6 años. Yo invierto en México, pero en 6 años ya no voy a tener derecho a traer productos libres de arancel, o ya no voy a tener derecho al drawback, o ya no voy a tener derecho a las compras de gobierno, en fin, a todos los beneficios que engloban al tratado, pues siempre generaba esa incertidumbre. Al final del camino llegamos a una revisión de una cláusula, donde sí es una cláusula muy simple de leer, pero complicada de aplicar. Porque lo que dice es que vamos a revisar el tratado en 6 años. Y la verdad es que jamás nos esperábamos el resultado que viene en camino. Y ahorita les digo por qué. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a acordar una cláusula que diga que lo revisemos en 6 años. Y el acuerdo va a decir que el acuerdo va a tener una vigencia de 16 años. O sea, hoy el artículo 34 dice que el tratado dura 16 años. Pero en el 6.º año se revisa y si una de las 3 partes no confirma su revisión, o sea, no está de acuerdo en continuar, tú tienes que revisarlo anualmente. O sea, la comisión administradora, que es el órgano máximo, el órgano supremo de administración del tratado, tiene que volverse a sentar cada año hasta 10 veces, 10 años consecutivos, y llegar al año 16 para ver si se convencen uno del otro de continuar con el tratado.
Si en el año 16, después de las 10 revisiones, 10 revisiones que lleven a cabo, no hay una de las partes no está de acuerdo, pues entonces sí, al año 16 termina el tratado. Diferencia, si nos vamos hacia el otro lado, en donde las tres partes en el 6º aniversario confirman que están de acuerdo, esa es la revisión que viene a partir del 1 de julio, que no es, valga la pena hacer la aclaración, no es una fecha fatídica, es una fecha de inicio. O sea, el 1 de julio del 26 es cuando empieza la revisión del tratado, cuando la comisión administradora se sienta a revisar el tratado, la operación del tratado y decide decide cada una de las partes si quiere continuar o no. Pero vamos a suponer que, bueno, ya vimos el escenario, uno dice que no y nos vamos a 10 años de revisiones anuales. Si los tres decimos que sí, si las tres partes en el 2026 decimos que sí queremos continuar, entonces el tratado automáticamente hace un reset del tiempo y te da otros 16 años. Entonces irías a 32, vamos a suponer. Pero bueno, esos 16, perdón, te irías a 22. Dentro de ese nuevo término de 16, a partir del año sexto, tú en el año sexto tendrías que volverlo a revisar, o sea, en 12 años tendrías que haber revisado otra vez y volver a manifestarte si quieres continuar o no. Pero bueno, cuando México logró este lenguaje, la verdad es que lo que menos nos hubiéramos imaginado, y lo platicaba yo con mi jefe negociador y con el secretario en su momento, y le decía, bueno, démosle 6 años, démosle ese periodo. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que ya el presidente Trump no va a estar. Lo que menos me hubiera imaginado yo, honestamente, es que después de haber salido un término, en el primer término de gestión del presidente Trump, hoy estuviera en la boleta otra vez y hoy pudiera ser es un candidato a ganar la presidencia de nueva cuenta. Entonces, lo que menos me imaginé cuando estábamos discutiendo y la estrategia y los planes, el plan A, el plan B, los escenarios y todo, pues lo que menos me imaginé es que el presidente Trump, dije, bueno, lo más que puede durar es 8, pues para el 16, pues ya no le va a tocar la revisión. O sea, en el 2026 el presidente Trump está fuera. ¡Oh, sorpresa! Lo que pasa es que interrumpió su gestión y ahora puede entrar en el 24 y salir en el 28, lo cual le da el tiempo perfecto para volver a ser parte de la revisión del tratado. Entonces, eso es uno de los escenarios que, bueno, pues es difícil poder vislumbrar todas las posibles aristas en una negociación, ¿no? Ahora, yo me gustaría tocar un poco los temas que pues yo vislumbro que puedan ser los más controversiales, ¿no? Y un poco aquí yo lo veo desde la perspectiva de cuáles son los temas propios de la revisión del TEMEC y cuáles son temas que hoy están en la agenda, cuáles son esos irritantes comerciales que están en la agenda comercial. Bien o mal, no vamos a calificarlos, pero pues lo vamos a repasar un poquito en lo que nos queda lo poquito que me queda de tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos ahí la cláusula 11, ¿no? La acabamos de ver, es precisamente este artículo del 34.7, pues es la famosa cláusula 11, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ahí está, nos toca sentarnos a revisar el tratado. Que puede cambiar todo, puede cambiar una parte, puede revisarse una parte o todo. ¿Cuáles son los otros temas del TEME que yo veo que van a ser? Pues la regla de origen automotriz, bueno, definitivamente. ¿Por qué? Porque el presidente Trump, si llegara a la presidencia, tiene muy claro, lo vimos en unas láminas anteriores, el problema con China. Están en una guerra comercial contra China y México está siendo inundado de autos chinos, no que sea bueno o malo, simplemente hay que reconocer que México hoy
está haciendo, las ventas de autos chinos en México están dominando el mercado. Entonces, claramente esos autos no cumplen regla de origen y por lo tanto, pues van a buscar blindar, los americanos van a buscar blindar su mercado para que no lleguen ese tipo de vehículos allá, vía México, ¿no? Que no, México no sea el puente para que les lleguen. Otro tema que puede ser sujeto de revisión es el mecanismo de solución de controversias, sobre todo a la luz de los casos que se están empezando a dar, que están en curso. La parte de remedios comerciales, ustedes recordarán que Estados Unidos lanzó como parte de sus propuestas de negociación el que hubiera un tipo de mecanismo rápido para productos agropecuarios, lo cual ya desde la OMC en los 90, en el 2000, le había dicho que no, que eso era violatorio de la OMC, pues no nos sorprendamos que lo ponga otra vez en la mesa. Y por último, este es el regalo que nos dejaron en el protocolo modificatorio entre el TEMEC de 2018 y el protocolo modificatorio del 2019. Estados Unidos logró convencer a México de la necesidad de tener un mecanismo laboral de respuesta rápida, que básicamente es un arbitraje en fast track. O sea, en menos de 4 meses tienes una resolución, eres culpable hasta que te demuestres lo contrario, y además te aceptan pruebas anónimas, lo cual pues, te deja en un estado bastante difícil de defender. Y ese estaba limitado, hoy se encuentra limitado a ciertos sectores, hay solamente 5 sectores, no vamos a entrar a toda esa discusión, esto lo hemos platicado en otras sesiones de Hagamos un Trueque, pero no nos sorprenda que eventualmente Estados Unidos pueda abrir o quiera abrir el abanico a otros sectores, ¿no? Sobre todo porque los demócratas, pues, el tema laboral es un tema que mucho les interesa. Recuerden que vale la pena hacer el comentario. La representante comercial de los Estados Unidos el día de hoy, Katherine Tai, fue la asesora fue asesora de un senador y trabajó mucho tiempo en una organización sindical en Estados Unidos muy fuerte. Entonces los temas laborales los maneja muy bien y probablemente ella se le ha dicho o se le ha considerado a ella como el padre, bueno, no sé, la verdad es que con este tema de género no sé cómo se le pueda llamar, pero así como le llaman al padre de la no sé qué, bueno, ella puede ser considerada la madre del mecanismo laboral de respuesta rápida, ¿no? Ella fue la que al parecer lo diseñó, lo propuso a la administración en su momento y ahora es la responsable de implementarlo y de ejecutarlo. Y lo ha ejecutado muy bien, tenemos más de 13 casos en materia laboral por este mecanismo. Ahora, separado de ello, yo les diría, bueno, ¿cuáles son los irritantes que yo veo? Y no es una lista, pues yo les diría, no es una lista exhaustiva, es una lista indicativa. Por ejemplo, pues en primer lugar, pues el tema del maíz transgénico, ¿no? Los organismos genéticamente modificados. México en estos 6 años se ha dedicado a no permitir el uso de GMOs o OGMs en México. Finalmente sacó ahí un parche en su ley que permite el uso de maíz para alimento de ganado o animal, pero no para consumo humano. Y se trata de proteger las variedades nativas de maíz mexicano. El segundo tema es energía. Hay que recordar que energía fue un tema muy controversial. Aquí colegas míos, incluso Guillermo Alpica, que ha sido y fue el negociador del capítulo de energía, pues ha entrado a este debate aquí en Hagamos un Trueque con ustedes. Pues el capítulo de energía cambió de una versión a otra. La administración del presidente cambió el texto, bueno, negoció un texto diferente, pero hoy pues la situación del mercado energético en México y de los renovables pues es un tema que sí
puede causar polémica o preocupación para los americanos y no nos sorprendamos que pueda ser un tema de la mesa de negociación. El otro irritante, y que este puede ser uno de, yo diría que este y el último pueden ser los dos más delicados que legalmente, y aquí, bueno, pues con el doctor Carvajal, que es un eminente jurista, pues los órganos autónomos precisamente han sido pilar para México en muchas negociaciones. ¿Por qué? Porque le dan esa autonomía y soberanía e independencia al organismo autónomo de tomar decisiones incluso en contra de la administración. Son entes financieramente independientes, son entes que pueden tomar resoluciones en contra del gobierno y que si desaparecen, pues México pierde esa imparcialidad y ese ombudsman, podríamos llamarle, que tenemos, ¿no? Como es el INAI, como es la Comisión de Competencia Económica, pues son temas de transparencia, son temas de competencia económica que pues son muy delicados perder, ¿no? La siguiente, pues, es la reforma laboral. Pues México ha hecho una serie de reformas laborales, unas, yo diría, tal vez más o menos aceptables, otras malas, pero vienen muchas reformas, entre ellas hay una pendiente, que es la reforma de la jornada laboral, que la quieren bajar de 48 a 40 horas. A la luz de los americanos creo que es una buena reforma, a la luz de la industria mexicana es una reforma que pega muy duro. ¿Por qué? Porque le resta productividad y competitividad a México. Sin embargo, bueno, pues el gobierno tiene esta tendencia hacia la protección al trabajador, vista tal vez de manera equivocada, pero es una sección muy social. Y pues esa puede ser también un tema. Y luego, tal vez la más delicada después de la segunda, viene a ser la reforma legal en materia de la reforma judicial. No la quise llamar reforma judicial porque no está todavía ni siquiera en los libros, pero es una reforma muy grave porque pues básicamente esa independencia, esa teoría de la división de poderes, pues básicamente se estaría diluyendo, teniendo el partido de Morena, el partido entrante, control sobre el Congreso, porque pues prácticamente están casi con la mayoría absoluta calificada, pues digo, no están lejos aún, si no consideran lo de los diputados plurinominales, pues no están lejos de la mayoría calificada tampoco. Y si además pudieran controlar el Poder Judicial, bueno, pues creo que México generaría una grave señal hacia el exterior. Entonces, estos son los contextos. Yo le diría, estos son los irritantes, estos son los problemas o riesgos que se pueden vislumbrar. Yo diría, no son exhaustivos. Puede haber una lista interminable de temas. Canadá, habría que ver qué trae Canadá debajo del brazo. Si se renueva si se reelige el primer ministro Trudeau, pues qué pasa con él. Va a empujar el tema de género, va a empujar el tema de comunidades indígenas, etcétera. ¿Sí o no? No lo sabríamos. Al principio de la negociación en el 17 lo empujó, eso se enfrió muy rápido, pero pues podría ser un tema donde quiera retomarlo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos ya en miras de la posible revisión del tema que inicia en julio del 2026? Pues yo les diría, en primer lugar, es la falta de equipo técnico calificado. O sea, no dudo que la Secretaría de Economía tenga todavía gente preparada dentro de las filas, pero la gran salida de negociadores que ha habido, o yo diría la masiva salida de negociadores, del equipo negociador, pues eso es una debilidad que México va a tener. Definitivamente, el que no esté todo el equipo completo, no porque yo esté esperando que me inviten a participar, yo creo que no me van a invitar a participar, pero el que no haya un equipo, el que no esté en las filas formadas y alineadas, preparadas para una negociación de este calibre,
pues es un riesgo. Definitivamente creo que el no tener un equipo calificado, preparado y robusto, digo, los que están yo considero que deben ser gente muy competente, pero pues el que no tengan todo un equipo, pues sí, sí es un tema. ¿Y por qué lo pongo? ¿Por qué lo digo? Vale la pena regresarnos al pasado y darles algunos números. Cuando estábamos en la negociación del 2018, el equipo de negociación eran no menos de pues, 50 personas de la propia secretaría involucradas de lleno y responsables de cada uno de los capítulos, de cada uno de los temas. En lo personal, o sea, cada negociador tenía un capítulo asignado y no veía otro tema más que ese capítulo. Y él tenía que cerrar y tener una línea muy clara de negociación para alcanzar un acuerdo satisfactorio en su tema. Pero además de esa persona y su equipo de trabajo, había todo un cuerpo colegiado que eran aquellos que participaban de otras dependencias de gobierno. ¿Quiénes? Mira, para escatimar un poco en tiempo, porque sé que ya se me va a acabar. Me gustaría agarrar el capítulo de propiedad intelectual, que es uno de los que también aquí tengo el privilegio de seguir enseñando. Había un jefe negociador en la mesa de propiedad intelectual, que era miembro de mi equipo de negociadores. Abajo de él había 4 personas y junto con ellos venían 2 o 3 personas del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2 o 3 personas de Indautor, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 2 o 3 personas de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Propiedad Intelectual, gente del SAT. ¿Por qué? Porque pues, hoy es un tema recaudatorio y de sanciones en materia fronteriza, cuando el SAT, en ese entonces el SAT todavía tenía aduanas, y por eso estaba el SAT, obviamente aduanas, y por ahí me falta uno más. COFEPRIS, claro, también estaba COFEPRIS por el tema de variedades vegetales y protección y protección de farmacéuticos. Entonces, si se fijan, nada más el equipo de propiedad intelectual, la delegación de México eran más de 40 personas, el puro equipo de México en una mesa de negociaciones. Más de ahí había que sumar al sector privado, que eran toda la gente que participaba del sector privado interesados en los resultados y que estaban acreditados. En resumen, yo les diría que el equipo negociador de México en esas fechas andaba en los 300, 350 participantes. Cuando se negoció el protocolo modificatorio, no había participación del sector privado, no participó nadie del sector privado, y lo negociaron 2 personas. El protocolo modificatorio, salvo que haya alguna historia en contrario, hasta donde yo tengo una recolección de hechos, solo había 2 personas negociando, o 3. Entonces, pues ese es uno de los grandes retos en materia de la negociación de julio del 2026. El segundo, pues yo les diría la coordinación con los aliados, el no tener a los aliados, hay que trabajar con los aliados americanos, con las grandes empresas multinacionales que tienen presencia en México, que han invertido en México, que hacen negocio con México, no necesariamente que están en México, pero que hacen negocios con México, y ellos son los aliados. Al igual que pues acercarse al sector privado mexicano y establecer una estrategia de negociación, identificar cuáles son los posibles irritantes que hay hoy en día y además qué le duele a México, porque esta es una revisión donde pues también, así como nos piden, podemos pedir, ¿no? Y hay que darle ese equilibrio. Y por último, bueno, pues saber si habrá una estrategia de negociación clara. No la vamos a conocer, obviamente, porque pues, será una estrategia confidencial del sector gubernamental, pero que, desde mi opinión, requiere un acompañamiento del sector privado mexicano, de no llevar las sensibilidades del sector privado, de no saber qué nos duele o qué podemos aceptar o hasta dónde podemos tolerar un cambio. Simplemente aceptar algo de Estados Unidos nos podría llevar a pérdida de sectores completos. Entonces,
Creo que esos son los retos que vemos, tanto económicos como políticos, como por la parte técnica, por la parte de los cuerpos de negociadores. Y bueno, pues con eso, como dicen, mi tiempo se ha acabado, así que creo que ya mejor cierro para efectos de pasar a la sesión de preguntas. Perdón, algo que no sabían es que soy daltónico, entonces los colores a veces seguramente los ven ahí medio contrastantes, pero bueno, esta no, esta me la dieron ustedes y esta se ve muy bien. Guadalupe, bueno, pues con eso ya Sí, prometo que te dejo. excelente, excelente, cuánta información tan valiosa. Bueno, pues en lo que esperamos las preguntas de nuestro auditorio, bueno, pues le vamos a ceder la voz a nuestros panelistas. Sé quién desea intervenir primero. El maestro Héctor ya tiene el micrófono abierto, adelante. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que me dieron la oportunidad mis compañeros, quisiera yo felicitar al maestro Bejar por la exposición. El tema de la próxima revisión del TEMEC es un tema que está en la mente de todos los que de alguna u otra manera estamos relacionados con el comercio exterior. Y evidentemente tenemos claro que independientemente de esta circunstancia va a ser fundamental saber con quién vamos a renegociarlo, es decir, con quién lo vamos a revisar. Yo coincido, ¿eh? El término que utilicé no fue un lapsus, sino que es mi convicción que el TEMEC va a ser motivo de renegociación. Uno de los temas, pero sí el puntual que me queda y que se mencionó es el tema automotriz, en donde ya tuvimos un diferendo, nos fuimos hasta un panel y a pesar de que el panel fue resuelto a favor de Canadá y México, Estados Unidos dijo tajantemente, no lo voy a cumplir. Y entonces estamos en un escenario en donde pues ya nos mandaron el mensaje de que por ese lado no va a ser factible en principio que prosperen nuestras posiciones frente a diferendos. Si estamos en ese terreno, cuando todavía no estamos en el terreno de la revisión de los 6 años, es todo un tema. ¿Qué sucede con el tema de la, diríamos, elección en noviembre en Estados Unidos? Ahorita se maneja, y yo soy un convencido de que Kamala Harris va a ser la candidata que va a oponerse a Donald Trump en las elecciones, pero formalmente esto no va a suceder hasta que no en agosto se lleve a cabo la convención demócrata, en donde se elige, es decir, de aquí a agosto es factible que alguien más se suba al escenario. Por ahí tenemos a Robert Kennedy que ha dicho, si yo voy solo, no voy con ella. Entonces, todavía es un tema, pero bueno, al final de cuentas, el mensaje también que se mandó de que recaudó cerca de $100 millones en 24 horas, wow, eso es algo admirable. Y en Estados Unidos eso llama mucho la atención. O sea, el mensaje tiene de alguna manera la confianza de los demócratas de que es una buena candidata. Así que por ahí podemos pensarlo. Y coincido totalmente con que si bien en los demócratas el tema laboral y el tema medioambiental va a ser algo que va a persistir, y aquí tenemos un tema que no lo hemos hecho bien, entonces a ver qué ocurre. Coincido también con el tema del maíz transgénico, que pues en Estados Unidos es uno de los principales cultivos y está afectando a un sector en México que lo tenemos, no lo hemos estado explotando debidamente, que de alguna manera son los lobistas. En México existe el lobbying, pero apenas diríamos que empieza a desarrollar. En Estados Unidos no. Es un medio de presión que lo vemos con el maíz, que lo vemos con el jugo de naranja, que lo vemos con el tomate, con los lobistas de Florida. Entonces, coincido que tenemos todo un tema y yo también comparto la opinión en el sentido de que si no se acompaña el gobierno mexicano o no se arma con un buen equipo, híjole, nos va a pasar lo que nos pasó con la revisión o diríamos que con la renegociación, esa sí es una renegociación, aunque se le llame protocolo, complementario, pero sí fue una renegociación en donde no es factible. Yo no discuto que
los 2, 3, 4 que se mencionan que acudieron sean brillantes, pero el tema era enorme para 2, 3 personas y se nos fue porque inclusive se llegó, no sé si comparta esa información, pero se llegó a hablar de que ni siquiera leyeron el protocolo, nada más lo firmaron porque le dijeron, no, o lo firmas o nos vamos, nada más no se emite la ley de implementación del TEMEC en Estados Unidos y nunca entra en vigor. No sé cómo lo veamos, a dónde vamos a llegar con esa revisión el 2026. Héctor, bueno, pues tienes toda la razón. Yo te diría, desafortunadamente, en México el tema del lobbying pues es un tema que todavía no está bien regulado. En Estados Unidos es una práctica común. Y mencionaste sectores, pero yo te diría, los 3 grandes lobistas en Estados Unidos es la Federación de Armas, los fabricantes de armas son tal vez uno de los más fuertes lobistas en Estados Unidos. Y pues si te das cuenta, pues precisamente lo que buscan los candidatos a la presidencia es el soporte de ellos, porque son los primeros y más fuertes. E incluso pues el segundo sector o de los top 3 es el sector farmacéutico. Pharma, como organización, es un gran cabildero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, más allá de los agro, yo te diría farmacéuticos y armas, ¿no? Y el segundo que mencionas, que pues sí es preocupante, es el desconocimiento. Y como bien dices, no vamos a calificar la capacidad. Yo creo que Jesús en su momento, Jesús Seade, bueno, pues fue conocedor de la OMC, él estuvo en Ginebra viendo temas de comercio exterior en la Organización Mundial de Comercio, en la Ronda Uruguay antes, precisamente antes de eso. Y debe de conocer de comercio exterior, pero el señor no practicó comercio exterior en 25 años. En los primeros 20 años del TLC, él no vio tratados de libre comercio. Número 1. Y número 2, pues sí, o sea, la otra es, yo puedo conocer muy bien el TLC, pero yo soy una persona que tiene una formación legal. Yo soy abogado. Pero cuando a mí me hablas de números y proyecciones económicas y desgravaciones, pues yo no lo entiendo tan bien porque no soy economista. Y aquí claramente Jesús Seade, pues no pudo, digo, le quiero dar el beneficio de la duda de que sí lo leyó, pero si yo te digo a ti o a alguien aquí, cualquiera de ustedes, que no es abogado, le digo, eres culpable hasta que demuestres lo contrario, pues vas a decir, bueno, déjame demostrarlo, ¿cierto? Tu primera respuesta va a ser, oye, bueno, espérame, te demuestro que soy inocente. Pero ya caíste en el error, caíste en un error de que principio jurídico fundamental es que tú eres inocente hasta que pruebes lo contrario. O sea, el que te acusa te tiene que probar la culpabilidad. Y aquí Jesús aceptó ser culpable hasta que demostrara lo contrario. Entonces la carga de la prueba la aceptó el propio gobierno mexicano. Y eso es desconocimiento. Es simplemente, pues el señor no es abogado. Y dejó pasar un error gravísimo para México. Como dejó pasar otro en el mecanismo de respuesta rápida, en el laboral, que dice que te pueden presentar un caso con pruebas anónimas. Pues qué fácil es que yo le mando una carta y le diga, en el tomate hay trabajo laboral infantil. Y no le pongo nombre, nada más te acuso. Yo te aviento la piedra. ¿Qué pasa después? Ah, pues en México ya le frenaste la exportación de tomate, ¿no? ¿Por qué? Ah, es que alguien me dijo. Oye, pero ¿con qué vas? Ah, no, pues me dijeron. Entonces, ese tipo de cosas son las que adolece el protocolo. Yo no digo que el protocolo esté mal, pero está mal hecho en muchos aspectos donde no se cuidaban las formas legales, no se cuidaban los impactos en la industria, etcétera, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias de verdad por el compartirnos y estamos pendientes, ¿no? Ya entiendo que Economía se ha reunido en varias ocasiones para empezar a diseñar cómo lo van a revisar e integrar a los que van a estar participando, así que bueno, creo que están tomando medidas preventivas. Eso dicen. Habrá que ver si realmente nos llaman a... Ojalá que sí, ¿verdad? Porque tenemos a alguien valioso. Muy bien, continuamos con
Levanto por ahí su mano. Adelante, ingeniero. Mi estimado Salvador Béjar, felicidades, digo, qué bagaje tienes sobre todo este tema. Yo recuerdo un punto importante contra los gringos, o a favor de ellos. Cuando me tocó trabajar un poquito con los laboratorios de aduanas. Nosotros teníamos poder de decisión. Nosotros llegábamos, proponíamos una cosa, nos refutaban, decíamos esto y el otro, oye, este método es así, así, así funciona y pum, sí. Y el americano no. El americano siempre lo que saliera, lo voy a ver, lo voy a consultar y después te digo. Nunca nos dieron una respuesta directa y eso es un problema que tienen ellos, que ellos siempre van a consultarlo arriba y no tienen el poder de decisión. Es una cosa muy importante y tenemos que verlo, ¿no? Ahora, yo creo que nosotros tenemos que ver para la cuestión de fuera del gobierno, pues reunirnos con la gente que tiene experiencia y eso eres tú, es Memo, es toda esta gente que ha estado ahí metida, ¿no? Incluso el mismo Octavio ha estado haciendo su equipo y tenemos que ver todo eso pues para trabajarlo. Yo veo una cuestión también, el problema, como dices, de Trump, que si llega a ganar, ¿qué problemas nos va a poner? No nada más en el TLC, todo, en toda la frontera, en la cuestión de los indocumentados, en todo, 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 todo. Viene una cuestión muy fuerte. Entonces, pues, hay que tener fe, hay que estar con la mano en alto y pues vamos a darle todo esto. Felicidades, Y bien, Salvador. Un abrazo. gracias, gracias, Enrique. Fíjate que tocaste un tema bien importante porque en tema de laboratorios México, por ejemplo, en temas de COFEPRIS, de Senacica, de los laboratorios de aduanas y demás, creo que hay mucho, mucho campo de oportunidad en el TLC, que si hacemos una buena revisión en el 2026, por ejemplo, el tema de aduanas conjuntas en un tema de facilitación comercial. El despacho conjunto, si pudiéramos lograr esa integración entre la aduana de Estados Unidos, la aduana mexicana, y hacer solo un paso el cruce del comercio entre México y Estados Unidos, sería un cambio trascendental en beneficio de México. Más que de Estados Unidos, yo diría, el cambio trascendental sería para México. Y ojalá que lo tengan en la visión a la hora de pedir, ¿no? Porque así como nos van a pedir, y lo reitero, tenemos que pedir también nosotros. Claro, no, claro, ¿no? Y un problema que tenemos nosotros es la cuestión de que proponíamos un método analítico que no tenían ellos, que nosotros ya lo habíamos probado y desafortunadamente nos lo ganaban por el equipo. Nosotros no teníamos el equipo. Entonces ellos de repente nos decían, oye, fíjate que tu método, y ya lo modificamos, lo ampliamos y lo mejoramos. Y nos presentábamos un monstruo y me decía, implántenlo. Pues sí, nada más que no tengo el equipo. Le No hubiera tengo el dicho, pues quédate equipamiento. con el donativo. Sí, 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 sí. Y luego nos hacían unos donativos tremendos, ¿no? De equipo obsoleto que teníamos que estar mejorando nosotros y arreglando. Pero Que salía más caro que sí, haber comprado el nuevo, ¿no? así es esto. No, hombre, gracias. No, Felicidades. un gusto, Enrique, verlos otra vez. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ya tiene abierto su micro el doctor Máximo Carvajal. Adelante. Salvador, felicidades, maestro. Me gustó muchísimo tu plática y además, pues muy bien documentada con todo el conocimiento y la experiencia que tienes. Coincido y es motivo pues de preocupación. Y hace un rato leía yo los 7 organismos autónomos que incluso la nota periodística es a la que me refiero, decía que ya se había empezado a trabajar en el Congreso la eliminación de esos 7 organismos constitucionales autónomos, cosa que en mi concepto pues es un gran retroceso y que pues claro, somos soberanos para hacer eso, pero si tomáramos un poco en cuenta las opiniones que ya se han dado en los socios comerciales, sobre todo los más importantes, como puede ser
Estados Unidos, Canadá, sin restarle importancia a los de Europa y Japón y algunos y al del Pacífico, aunque esté un poco adormilado, pero desde luego la política como se ve y la continuidad misma no nos van a llevar a un feliz término en varias cosas y a llegar a la revisión, o a la reforma, a la reestructuración, como se le quiera llamar, el 26 vamos a llegar bastante cojos y con cosas que se van a sentir incluso como una especie de agravios en los cuales no van a permitirnos eh, negociar varias cosas y avanzar como quisiéramos en esta revisión o como se le quiera llamar para el 26. Entonces, ha sido muy clara tu exposición, te felicito. Tus preocupaciones creo que las compartimos todos los que estamos en este campo de comercio exterior y ojalá de veras nuestros gobernantes eh, se preocupen un poco más por llegar al fondo de las cosas, por ver lo que es conveniente y no nomás que impere la política, sino que imperen las razones, que impere la economía, que imperen los tratados internacionales, porque como que se les olvida incluso en todas estas reformas el compromiso que tiene México y legalmente la validez que los tratados internacionales en nuestro sistema constitucional ha adquirido. Gracias, Salvador, y gracias también por las flores que me echaste. Por ahí pasaré por la maceta. No, y te echo más flores, Máximo, porque me haces sentir incómodo porque siempre andas como todo un caballero y yo hoy sí vengo literal de trabajo de oficina, entonces ya no dio tiempo ni de la corbata hoy. Pero fíjate que tienes razón y algo, yo te diría, algo que abona a lo que comentaste, es que nuestros gobernantes, tienes todo el punto. Creo que tienen que ver más allá de la nariz. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pasar este tipo de reformas, el simple hecho de pelearte por el maíz transgénico, primero le estás dando le estás dando fichas de negociación por sí mismo a tu contraparte. O sea, además de pedirte lo que te van a pedir, te van a pedir que cambies tu sistema. ¿Por qué? Porque violaste el tratado, ¿no? Como lo que pasa es con maíz transgénico, que dicen, no quiero maíz transgénico, pero ¿qué le vas a dar de comer a las vacas? Sigues importando maíz. El ganado hoy se consume maíz importado y está alterado genéticamente, sí, pero también lo comen los americanos. O sea, tenemos que entender que no es contra la salud, ¿no? Este tipo de alimentos. Y sin embargo, le damos elementos adicionales a Estados Unidos ahora sí que para estarnos dando con el chicotito, cuando deberíamos de sentarnos en una mesa seria con el piso parejo, y decir, tú pides, yo pido. Pero ahora nosotros todavía le estamos dando más cosas para que nos pidan, ¿no? Entonces la carga está pesadísima. La verdad es que tienes toda la razón. Ojalá que nuestros gobernantes y nuestros negociadores vean eso como un tema de que no abona a una buena relación con nuestros socios comerciales. Gracias, gracias, Salvador. Felicidades. Gracias, Máximo. Muchas gracias. Y bueno, Vista, adelante. Gracias, Lupita. Solamente, maestro Salvador Bejar, esperando que en la próxima renegociación, o como usted lo bautizó con varios nombres, nos vaya bien. Yo vaticino que va a estar muy difícil porque esta administración que está por terminar se encargó de desmantelar a los que sabían manejar el comercio exterior. Sería cuanto. Muchas gracias, maestro Bejar. Vista, no, pues tienes toda la razón. Yo, ¿qué más quisiera que mis colegas pudieran haber quedado ahí, pudieran contribuir? La verdad es que es una labor que hacemos, sí, por un sueldo, pero un sueldo gubernamental, pero que hacíamos con mucho cariño y con mucha dedicación al comercio exterior, ¿no? Entonces, creo que hay grandes
negociadores en las filas que ojalá el gobierno piense en por lo menos asesorarse. Tal vez no que regresen ellos, pero que se pueda asesorar el gobierno bien para que nos vaya bien a todos. Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar para otorgarle el reconocimiento. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al licenciado Salvador Béjar Lavalle por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Entorno Actual como antesala para la primera revisión del TEMEC, Retos y Oportunidades, el día 29 de julio de 2024. Y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias y pues que todo salga muy bien para estas revisiones, ¿verdad? Muy bien, Gracias, pues. Guadalupe, muchas gracias. Y déjame agradecer, bueno, también aquí a quienes, como dicen, están tras bambalinas, Magdalena, que fue la que me estuvo persiguiendo y ayudando en todo. La verdad es que también ahí mi agradecimiento a Magdalena. Sí, así es. Muchas gracias porque pues ella es la que nos trae estos trueques tan importantes.